Hola a todo el mundo. Veo que hay muchísima gente y bueno, con esto empezamos el ciclo de conferencias que hemos organizado por el 50 aniversario del Club de Montaña de la Facultad y como veréis hemos traído a gente que, o sea, que es impresionante lo que han hecho durante su carrera alpinística, de escalada, etcétera, que es un ejemplo a seguir para todo el mundo. Uno, por ejemplo, es Javier Alonso, Cherokee, como lo conocía todo el mundo en el Club de Montaña, que estuvo 10 años en la junta directiva del club entre 1988 y 1998 y ha dedicado gran parte de su vida a ser guía de media montaña y actualmente muchísimo también en el Himalaya, en toda India, en Nepal, etc. Entonces es todo un privilegio para nosotros tenerle aquí. Le doy muchísimas gracias también por asistir y por tener esa ilusión por venir y contarnos todas las historias que nos va a contar sobre los antiguos miembros del club, que ahora hemos tenido la suerte de revivir. Y también muchísimas gracias a la facultad por dejarnos la sala de juntas y luego imagino que el resto, por la gran afluencia que ha tenido esta, serán en el salón de actos y a, por ejemplo, Jorge Alonso, que nos imprimió todos los carteles. Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho y os dejo con Javier. Así que... Gracias, Rodrigo. Bueno, pues yo lo primero que quiero es daros las gracias a vosotros, a la nueva Junta Directiva, por haberme invitado a la que esta fue mi casa durante tantos años, de la que estaba absolutamente desvinculado, pero que me trae unos recuerdos imborrables y vamos, estoy feliz de estar aquí. Además, en esta sala, que era donde nos reuníamos todos los jueves a estas horas. Parece un bucle del destino, ¿no? Que haya vuelto aquí después de tantos años a esta misma sala, a esta misma hora. En fin, os voy a contar un poco la historia del club desde el momento en que yo entré a pertenecer a él, que fue exactamente en noviembre del 87. Yo había ingresado en la facultad un año antes, en el 87 creo recordar, sí. En el 86 yo empecé geológicas. Y bueno, mi primer año de geológicas fue un año bastante normal, de un estudiante joven que acaba de llegar a este mundo universitario, flipando con todo y es bastante centrado en mis estudios y bueno, no me fue mal el primer curso, aprendí un montón, saqué bastantes asignaturas, pero llegó el año siguiente y fue un cambio radical en mi vida. Lo primero porque yo ya hacía montaña desde hacía unos años, no hacía grandes cosas, pero tenía mis crampones, mi piolet, me gustaba subir a la sierra, andar por allí, por el invierno, en Gredos, algo de escalada en roca, con amigos y tal, bueno, a un nivel bastante bajo y amateur, pero bueno, ya tenía esa afición en el cuerpo, ¿no? Y entonces, cuando el primer año que llegué aquí, pues estuve preguntando por el club de montaña y nadie sabía nada, estaba desaparecido. Había un cartel en un tablón de anuncios con un teléfono, que si queréis saber algo del club de montaña, llamad aquí y tal. No sé si es que me dio corte o qué, el caso es que no llamé. Pero en segundo ya cambió la cosa, porque conocí a algunas otras personas que estaban también pues, metidas en el mundo de la montaña y que les apetecía pues, darle un impulso al club y sacarlo del ostracismo en el que se encontraba. Entonces nos juntamos 6 personas y hablamos con la antigua junta directiva que había desaparecido y retomamos nosotros el club, como estáis haciendo vosotros ahora mismo, lo cual es como... me llena de ilusión compartir con vosotros este momento porque creo que es muy interesante. Y bueno, entonces nos juntamos 6 personas, que éramos básicamente Rafael Gómez Menor, que era el presidente, yo que hacía de vicepresidente, Antonio Tomás, Quique Escalante, que era el tesorero, y Antonio Tomás, que era el secretario, y José Aragón, que también que era un vocal. Entonces, pues entre los 5 empezamos a poner carteles, a organizar reuniones, a buscar el material perdido que había por algunos armarios de la facultad y a darle un poco de forma a esto, ¿no? Y bueno, pues creo que la historia de los siguientes 10 años habla por sí sola. Otra cosa curiosa que pasó aquel año, el 88, el 87, no, el 88, fue que conocí a Javier Pedraza,
que era el profesor que teníamos de geología externa, de geodinámica externa, y también fue una influencia muy positiva porque era un tío, aparte de muy cercano y muy abierto, pues que le gustaba mucho la montaña y que tenía ganas de compartir con los alumnos cosas de montaña, no solo de geología, sino también juntar los dos campos, ¿no? Y nos invitó a acompañarle a los que quisiéramos a los Alpes en verano, que él lo hacía recurrentemente. Solía ir en su viejo Land Rover a los Alpes en verano y nos juntamos como 8 o 10, algunos fuimos con él en el Land Rover, otros en autobús o como puede ser que fueran, y estuvimos allí 10 días o 12 días en los Alpes haciendo montaña y bueno, yo hice, y varios de nosotros, varios miembros del club, subimos al Mont Blanc, hicimos el Mont Blanc de Tacourt, el Mont Madid, unas actividades que para nosotros eran pues, muy, muy novedosas. Nunca habíamos estado a esas alturas, a 4.000 metros, a casi 5.000 metros en el Mont Blanc. Bivaqueamos en el Collado de la Bremba, escalábamos en hielo en el glaciar de Bossons. En fin, aprendimos un montón de cosas aquel verano. Y otra cosa interesante que pasó aquel año es que el Ministerio de Educación quiso implantar un nuevo plan de estudios que era el Plan Bolonia. Y eso generó una conflictividad social en la universidad tremenda. Yo, como me gusta meterme en todos los charcos, pues iba a todas las asambleas, fui elegido como representante de la facultad para ir a la reunión general de universidades en Granada, estábamos en todas las huelgas, en todas las manifestaciones y luchando por que no se implantara aquel plan, que finalmente se implantó, claro, porque al final... Pero claro, aquel año no aprobé ninguna asignatura, creo que no me presenté a ningún examen, pero me lo pasé de miedo, lo tengo que reconocer, tanto en la faceta alpinística como en la revolucionaria. Y sobre todo, conocí a unas personas que de alguna manera potenciaron mi interés por el mundo de la montaña y me permitieron compartir con ellos experiencias que me llevarían a dedicarme a esto durante gran parte de mi vida. Especialmente Rafael Gómez Menor, que era el presidente del club y que era una personalidad fuera de estándares comunes. Este señor era Rafael Gómez Menor. Tenía un año más que yo, no llegaba a un año. Bueno, aquí están saliendo fotos de este es Antonio, este es José, de toda la junta directiva. A ver si soy capaz de pararlo, porque si no, sí, aquí. Este soy yo, o era yo. Y, como os digo, Rafa era una personalidad fuera de serie. Era un chico muy joven que escalaba ya mucho. Estaba empezando a ser uno de los glaciaristas, de los escaladores en hielo más importantes de la zona centro de la península. Colaboraba en desnivel, tenía un conocimiento impresionante de montaña, había leído todos los libros publicados de montaña en cualquier parte del mundo. Era un dibujante exquisito, trabajaba para desnivel haciendo artículos, haciendo croquis, haciendo dibujos y sobre todo eso, tenía un conocimiento y una pasión por la montaña que nos la transmitió a todos y que nos indujo pues, a soñar con objetivos mucho mayores de los que nunca hubiéramos imaginado. Tuvimos también la suerte de practicar con él, escalar con él y aprender de él. Y no solo de él, también de Quique, de Antonio, que eran un poco mayores que yo y también tenía más experiencia. Y bueno, pues esos fueron los comienzos del club, que poco a poco fue creciendo y en poco tiempo éramos uno de los clubs, bueno, el club más numeroso en cuanto a socios de toda la Complutense y uno de los clubs de Madrid, no voy a decir con más socios porque obviamente Peñalara, Maliciosa, etcétera, etcétera, están a otro nivel, pero éramos uno de los clubes jóvenes que tenían más proyección y más gente joven haciendo cosas y bueno, esos fueron los comienzos de nuestro periplo. Y luego también ese año pasó una cosa muy interesante, que es que un buen día Rafa y yo nos planteamos que podíamos intentar pedir una subvención para que compraran alguna cuerda, pues teníamos un material antidiluviano heredado de las juntas anteriores, crampones de correa, pioles así de altos, y nosotros ya estábamos en otro rollo. Queríamos algo más técnico, ¿no? Y entonces, pues un buen día Rafa y yo hicimos un pequeño proyecto para que nos dieran, no me acuerdo, 15.000 pesetas.
para comprar unos pioles nuevos y unas cuerdas y tal, y entonces nos fuimos con nuestro proyecto debajo del brazo hasta el vicerrectorado de alumnos, el vicerrectorado de deportes de la Complutense, y nos recibió el vicerrector, cosa que no esperábamos. Le planteamos nuestras demandas y a ver si era posible que nos dieran un poco de dinero para comprar material y tal. Nos dijo, sí, muy interesante, a mí esto de la montaña me gusta mucho. Por cierto, ¿no estaréis interesados en hacer una expedición al Everest? Os imagináis el shock, ¿no? Esto es como si juegas aquí en el patio del colegio al fútbol y te viene un tío y dice, ¿tú quieres jugar en el Madrid? Pues algo así. Nos quedamos en shock y dijimos, hombre, claro. Entonces nos volvimos corriendo a la facultad y nos reunimos con la junta directiva y también con la junta directiva del Club de Biológicas, del que no he hablado porque se me ha olvidado, pero quiero reseñar que éramos clubs hermanos. Y aunque cada uno funcionaba independientemente, compartíamos un montón de cosas, un montón de amigos y un montón de gente. De hecho, estas dos personas que aparecen aquí, en estas fotos después de la junta directiva, son Carlos Cabeza y Gerardo Berrocal, que eran los que en ese momento llevaban el Club de Montaña de Biológicas. Fuimos a contárselo a ellos también y entre todos hicimos un proyecto para proponerle al vicerrectorado hacer una expedición preparatoria para, antes de irnos al Everest así ese mismo día, hacer una expedición preparatoria a los Andes, a Bolivia, a Perú, porque Rafa ya había estado en Perú, había escalado algunas vías interesantes en Perú, lo conocía y entonces nos dijo, este es un buen sitio para que aprendáis un poco antes de ir al Everest, ¿no? Total, que le presentamos el proyecto al vicerrector, le pareció muy bien y todo parecía ir sobre... De hecho, nos dijo, con este dinero vais a ir 8 hasta Perú. Bueno, si nos dan más, pues vale. Y bueno, ahí quedó la cosa, siguieron pasando los meses y en ese impasse, pues claro, aparecieron otros personajes en escena, en concreto César Pérez Tudela, que a vosotros no os sonará de nada, pero que hay personas ya de cierta edad que sí seguro saben quién es, porque ha sido el alpinista más mediático que ha tenido España en el siglo XX, digamos. Era un personaje polémico, con unos éxitos en montaña para la época, desde luego, importantes, y con un currículum, desde luego, muy superior al que teníamos ninguno de nosotros. Era una persona ya de cierta edad, tendría pues, más viejo que yo ahora, imaginaos. Y claro, este señor apareció por el vicerrectorado de deportes y se hizo con los mandos de la historia, claro, ya se nos escapó de las manos. Entonces cambió completamente el plan, en vez de ir a Perú nos fuimos a Bolivia y se incluyeron más personas, porque nosotros habíamos propuesto un proyecto para ir nosotros 6 y los 2 biólogos, 8 personas. Al final fuimos 18. Incorporaron personas de otras facultades, lo cual estaba perfecto, por supuesto, no teníamos nada en contra. El propio César Pérez Tudela, que no estaba realmente dentro de la universidad, aunque sí que había escrito algunas publicaciones, él era periodista de profesión y alguna relación tenía con la Facultad de Periodismo, así como su hijo, que también vino, que también estaba en la Facultad de Periodismo, un chico de Derecho, 2 personas de Ciencias de la Información, que también eran amigos de César Pérez Tudela, y Manuel, que era de Sociología. En fin, nos fuimos los 18 para allá y ahora vais a ver unas cuantas fotos de aquella expedición, que bueno, estuvo bastante bien. Conseguimos bastantes cumbres de más de 6.000 metros, incluyendo el Illimani, que es la cumbre más alta de la Cordillera Real en Bolivia, el Condoriri, que es una montaña muy bonita, el Huayna Potosí. Quique y Miguel Merlo hicieron una vía nueva en el Pico del Norte, en el macizo del Illampu. En fin, no se nos dio mal. Hicimos bastante actividad durante aquel mes y conseguimos bastantes cumbres. Bueno, ahí sí que tú pasas. Bueno, se me olvida hablar de este señor, que es Román Bascuñana, que entró en el club unos años después, ya cuando, bueno, entró poco después, pero ya acabó entrando en la junta directiva y también pues, tiene mucha relevancia porque estuvo muchos años con nosotros y organizamos un montón de cosas juntos que ahora os iré contando.
vamos a ver... Bueno, esta foto que viene ahora es muy graciosa. Os hablaba de la... bueno, primero hablaros de las cosas que hacíamos en el club. Pues empezamos a salir con el grupo, aparte nos reuníamos aquí y nos íbamos a escalar, sobre todo a la Sierra de Gredos, que era nuestro patio de juego, donde Rafa nos inculcaba sobre las vías que había abiertas y las que quedaban por abrir. Tuvimos la suerte de abrir bastantes vías. Esto es tras abrir Alfaz Gisara en las Hoyuelas. Organizábamos todos los años una cosa que le llamábamos la Semana Grande de Gredos, que nos íbamos todo el que quería del club, allí una semana entera al refugio, y nos tirábamos allí toda la semana escalando y haciendo cursos, enseñándonos unos a otros, aprendiendo. Esto es en Neila, este es el padre de Arán, ¿dónde estás, Arán? Esto es en Pirineos, que Román y yo abrimos una vía también en aquella época en Peñatelera. En fin, hicimos muchas cosas y con mucha gente. Vais a ver fotos en las que prácticamente estamos siempre los mismos, porque yo no tenía cámara en aquella época y las fotos, pues... por cierto, todas las fotos que vais a ver son diapositivas escaneadas. No existía la fotografía digital en aquellos años. Entonces teníamos, y yo sigo teniendo miles de diapositivas que poco a poco y con mucho trabajo y esfuerzo voy escaneando para poderlas mostrar así. Os hablaba antes de la lucha contra el Plan Bolonia, que se llevó a cabo aquel año, y una de las movilizaciones que más éxito tuvo fue esta. Estábamos un día en una asamblea y estábamos todo el mundo allí discutiendo y hablando de que no teníamos visibilidad, las movilizaciones no tenían visibilidad, y entonces Rafa me miró y me dijo: vente, que vamos a hacer una cosa para salir en los periódicos. Entonces, entre 6 o 7 nos repartimos el trabajo, unos a recoger el material, otros subieron a la azotea y rompieron la cerradura para poder acceder a la azotea, y nos colgamos. Estuvimos 4 días y 4 noches colgados en la fachada de aquel lado de la facultad, del lado de biológicas, que no sé si sigue teniendo esta celosía, pero en aquella época sí, esto justo da la escalera para subir andando, ¿no? Y estuvimos allí 3 días y 3 noches, me parece que fueron. Bueno, son locuras de juventud, ¿no? Estábamos esperando que nos llevaran a escalar a Bolivia gratis y al mismo tiempo nos colgábamos de la facultad para dar por culo. En este caso somos Rafa y yo una de las noches que dormimos ahí, y bueno, pues esto salió en el diario 16. Además es gracioso porque, como era el diario 16, decían que estábamos colgados en el piso 16 de la facultad. Y dice, vamos a ver que tiene 13. Es un poco imposible, pero bueno, así son los periodistas, ¿no? Bueno, pues después de aquella movilización, que no valió de mucho, pero pues seguimos con nuestra vida, con nuestros estudios y con nuestras montañas. Entonces vamos a ver fotos de aquella expedición. Yo no llevaba cámara aquel viaje, estas fotos son todas de algunos de mis compañeros. Y están un poco desordenadas porque ni siquiera recuerdo muy bien qué montañas era cada una. Aquí están Carlos Cabeza y Manolo, que era uno de los personajes que no pertenecía a nuestro grupo, que llegó después, pero con el que hicimos muy buena amistad y con el que tuvimos muy buena relación. La expedición aquella estaba un poco dividida en 2 subgrupos, ¿no? Nuestro grupo y el grupo de Pérez de Tudela. Entonces, no voy a decir que hubo conflictos, porque no nos pelearon, pero íbamos cada uno un poco por su lado. Esto es ascendiendo al Huayna Potosí, ya casi arriba, mi primer 6000, bueno, y el primero de casi todos. Un tiempo estupendo y una vía sencilla muy bonita. Este es Gerardo en la cumbre del Huayna Potosí. Y bajando, ahí van los de la bandera de España, son Pérez de Tudela y su peña. Y seguimos, bueno, estuvimos en el macizo del Condoriri, hicimos 3 o 4 cumbres, el Condoriri, el pequeño El Pamayo y el no sé qué otro piquillo pequeño que había allí. Después nos movimos todos al Huayna Potosí, subimos casi todos
Y luego ya el grupo de Pérez de Tudela decidió que era bastante y se fueron a La Paz a descansar y no hicieron más. Pero nosotros seguimos escalando. Fuimos al Illimani, se hizo cumbre en el Illimani, yo no llegué a la cumbre, pero Rafa y Quique y Manolo y muchos sí. Luego bajamos. Cuando estábamos allí en el Illimani hubo un accidente de unos chilenos que murieron 4 personas y entonces apareció por allí Pérez de Tudela para organizar el rescate de los cuerpos. Le dijimos que no contara con nosotros, que esa gente ya no tenía solución. Y seguimos con nuestra idea de hacer las mayores cumbres posibles. Estos son Carlos Cabeza y Rafa en la cumbre de Illimani, que batieron el récord de velocidad de ascensión. No, hasta ese día nadie había subido en un solo día y bajado desde el campo hasta la cumbre y ellos lo hicieron. Fue muy sonado en la prensa boliviana. Y ahí están con cara hechos polvo cuando llegaron de vuelta a la carretera. Fue un gustazo de viaje, lo disfrutamos como enanos y estuvo súper bien. Y este es el macizo del Illampu, donde Quique y Miguel Merlo escalaron un corredor al pico del norte que le llamaron Corredor Complutense. Nos habían pagado el viaje, joder, que menos, ¿no? Esas son fotos de esa ascensión, que era una vía nueva y bueno, pues una actividad muy reseñable. Bueno, pues volvimos de aquella maravillosa expedición y seguimos con nuestra vida en espera de que César Pérez de Tudela, que era el jefe de expedición, decidiera quién le iba a acompañar, porque está claro que él iba a ir, al Everest. Entonces, bueno, pues al final de nuestro grupo solo fue Rafa y Manolo, que no era de nuestro grupo, pero que era un tipo genial y venía siempre, o sea, estuvo con nosotros toda la expedición. Fueron los 2 únicos elegidos. Del lado de César, pues fueron todos, claro. Bueno, era una expedición muy ambiciosa. Querían subir al Everest por la cara norte. No es que sea una vía especialmente complicada o muy técnica, pero creo que superaba con creces las capacidades de casi todos los que a aquella expedición fueron. Se sumaron luego personajes relevantes como Salvador Rivas y algún otro escalador con bastante experiencia, pero la expedición, como supongo que muchos sabéis, terminó en tragedia al muy poco de empezar, porque hubo una avalancha, sepultó a Rafa Gómez Menor y a 3 serpas. A 2 serpas, bueno, a 3, pero uno sobrevivió. Entonces, bueno, tuvo mucho eco en las noticias, obviamente, primero por ser una expedición oficial de la universidad, y bueno, pues salió en todos los medios y bueno, pues fue un desastre total. No puedo contaros mucho más de la expedición porque no estuve, obviamente, y porque tampoco tuvo mucho recorrido. No llegaron al campo 3, se quedaron, la avalancha fue entre el campo 1 y 2, en la pared del Lola. Fue una avalancha enorme y sepultó a 5 personas, de las cuales 2 salieron vivas, que fueron Carlos Salcedo y uno de los serpas. Rafa y los otros 2 serpas quedaron allí enterrados bajo toneladas de hielo, per secula seculorum. Nunca se hicieron un intento, por lo visto, de recuperar los cuerpos, pero era absolutamente imposible. Así que perdimos nuestro faro y nuestra guía, que era Rafa, aparte de un amigo queridísimo y un compañero excepcional. Pero bueno, la vida sigue y yo, que era el vicepresidente del club, pues asumí el cargo de la presidencia y Román, que os lo he presentado ya también, entró a la junta directiva como secretario y continuamos haciendo cosas. Aquel siguiente verano, Quique y yo nos fuimos a Nepal a escalar en el macizo de la Annapurna un 6000 que se llama Singochuli. Nos juntamos con gente de forestales también y de montes que iban para allá y bueno, compartimos el permiso de expedición y compartimos la experiencia. Al final
el Xingu Chuli no conseguimos culminarlo y nos quedamos en el Tarpu Chuli, que es uno más bajito, que tiene 5.400 o una cosa así. Pero bueno, lo pasamos genial. Este es el campo de altura. Las vistas de la sur de la Annapurna, brutales. Y bueno, hicimos cumbre, era una montaña sencilla, pero muy bonita, y disfrutamos un montón. Especialmente la arista somital es una preciosidad. Y estar ahí de pie con el Annapurna detrás, pues es que la foto es inmejorable. Este es el Yun Chuli, otro de los picos que hay en... Bueno, y al año siguiente, o 2 años después, mejor dicho, yo me fui con un amigo a este lugar, que es el glaciar de Tos, en Himachal Pradesh. Este chico no era del club de montaña, porque es un chico de Bilbao, pero éramos amigos desde el instituto, y nos fuimos a buscar alguna montaña para escalar. Nos subimos a este glaciar porque lo vimos interesante en el mapa, nos habían hablado bien de la zona, y acabamos escalando un pico sin nombre y sin altitud reconocida en el mapa, que es ese pico de ahí en medio, y al que denominamos Sai Baba Peak. Es una zona súper salvaje, en el sentido de que no hay prácticamente, en aquella época menos, pero todavía hay muy poca gente. De hecho, estuvimos 20 y tantos días los dos solos en el campo base y no vimos un solo ser humano. Teníamos cientos de montañas a nuestro alrededor para escalar y elegimos esta porque era la que nos pillaba más cerca. Y la veíamos más o menos, nos veíamos capaces. Entonces, bueno, hicimos cumbre, se nos dio fenomenal, bajamos y sobrevivimos a aquello. Ahí está, el Sai Baba Peak. No sabemos la altura que tiene, ni nada de nada. Pero probablemente es primera ascensión, porque no vimos rastro de ningún tipo de... Es un corredor empinado y bajamos a rápeles y no encontramos ningún resto. Al año siguiente volví con Román a la misma zona, a otro valle, dentro de lo que es el Himalaya del Oeste, en Himachal Pradesh, y escalamos otro piquito que era el Taragiri. Aquí, esta expedición nos costó mucho trabajo porque nos encontramos un río que no lo podíamos pasar con los caballos, no sé si me habéis visto colgado de un cable, y tuvimos que acampar allí, el tío de los caballos se fue y nos quedamos allí colgados en mitad de la nada a 1 día y pico de distancia del campo base, pero luego encontramos unos pastores con unos caballos que nos llevaron el material, con lo cual conseguimos hacer cumbre. Y cuando volvimos de allí, pues Román y yo tuvimos una idea que, bueno, resultó bastante buena, que es que nos propusimos organizar una expedición abierta. ¿Qué era exactamente eso? No era una expedición comercial, sino una expedición organizada desde el Club de Montaña, organizada por Román y por mí, con la experiencia acumulada que teníamos en el lugar y con los contactos, abierta a que cualquiera que abonara la cantidad necesaria para cubrir los gastos se apuntase a ella. Entonces organizamos una primera expedición a un pico que se llama Gangstan. Por supuesto, nosotros nos encargábamos de conseguir los permisos de escalada. Hasta ahora, las 2 expediciones previas que habéis visto, íbamos de piratas, no llevábamos permiso de escalada ni nada, claro, íbamos por allí buscándonos la vida, y lo cual en esta zona es relativamente fácil. Si vas a escalar a Nepal a un trekking peak, te van a pillar, si no llevas permiso te van a pillar seguro. Pero esto es otro mundo, aquí es mucho más salvaje, no hay nada y es muy difícil que te pillen. Otra cosa es que te saque alguien si te pasa algo. Eso también podéis dar por descontado que no va a ser. Entonces organizamos aquella primera expedición al Gangstan Peak, que era una montaña que no habíamos visto, pero habíamos leído de ella, tenía una ruta normal bastante asequible y estaba dentro de la zona que controlábamos, con lo cual podíamos utilizar ya los cocineros que teníamos siempre, los porteadores, los contactos, y nos pusimos a solicitar el permiso. Al final se apuntaron, me parece, 7 o 8 personas. 2 de ellas eran socios del club, otros no, venían de otros clubs o igual de otras partes de la península incluso. Y al final, claro, solicitar un permiso en los años 80
para escalar una montaña en la India era una movida, porque no había emails. O si había, estaban en bragas. Yo, desde luego, no sabía lo que eran. Tenías que mandar una carta certificada al Indian Mountaineering Foundation, que es la Federación de Montaña de la India, solicitando información sobre ese pico que querías escalar. Ellos te contestaban al mes y pico. Cuando llegaba la carta, tenías que mandar absolutamente toda la información y la documentación que te requerían, que era muchísima, todo en papel, en un sobre así de gordo, por correo certificado. Al final los plazos se fueron pasando y cuando llegó el momento de irnos de expedición no habíamos conseguido el permiso. No, de hecho, es que nos contestaron que ya habían concedido un permiso para esa montaña ese año y no concedían más. Con lo cual nos quedamos en bragas en el último pelo, sin permiso de ascensión y con una serie de gente que estaba ya dispuesta a poner la pasta para irnos. Total, que nos reunimos con ellos, les contamos la situación y nos dijeron: ¿y qué pasa si vamos sin permiso? Y dijimos: hombre, nosotros hemos ido ya 2 veces y no nos ha pasado nada. Pues venga, vamos para adelante. Entonces, para evitarnos coincidir con la expedición que había pagado, que iba por la vía normal, nosotros nos fuimos por la cara contraria del pico, sin tener ni puta idea de lo que había. Y nos encontramos con este montañón. En esta también se apuntó Carlos Cabeza, el presi de Biológicas. Contratamos a los porteadores, una marcha de aproximación no muy larga, eran 3 días, me parece recordar. Montamos un campo base y luego un campo avanzado ya muy cerca del pico. Él también era socio del club y estudiante de la facultad. Y esto es lo que nos encontramos. Entonces decíamos: a ver por dónde le metemos mano a esto. Le fuimos dando un poco la vuelta dentro del mismo valle, buscarle el lado más amable y al final encontramos esto y decidimos meternos por aquí. Hicimos 2 intentos, no llegamos a salir a la arista, que era nuestro objetivo. Si salimos a la arista, ya nos creíamos capaces de conseguirlo, pero no llegamos. Las condiciones de la nieve eran bastante chungas, se caía bastante todo, nos cayeron varios pequeños aludes encima. Esto es durante el primer intento. Te hundías mogollón y aunque no era una pendiente muy excesiva, pues costaba un trabajo enorme y sobre todo daba mucho miedo acabar llevándote todo, ¿no? Así que nos bajamos en mitad de un tiempo bastante perro también, a base de montar estacas y rápeles. Este es Román y la vía iba por ahí. Nos tomamos unos días de descanso en espera de que el tiempo mejorara y esta era la ruta prevista y salir por ahí a coger la arista a la cumbre. Pero ya os digo que no llegamos a salir a la arista, nos quedamos cerca, relativamente a un par de largos quizá, o 3. Y nada, ahí se acabaron nuestras peripecias aquel año. Y estos personajes son Mandas y Nirtram, que me han acompañado durante 20 años por allí, haciendo la comida y ayudándome a todo. Un par de personajes increíbles. Al año siguiente montamos otras 2 expediciones. Una en agosto, que os voy a poner al final porque es un montaje que tengo hecho con música y que está así bonito. Y otra en octubre, que es al Pyramid Peak, también en la zona del Parvati Valley en Himachal Pradesh. Volvimos a reunir un grupo numeroso de gente interesada. Estos son unas aguas termales maravillosas que hay en el Parvati. Y nos lanzamos a esta aventura que el pico no es que fuera demasiado grande. Bueno, este es un pico de 6.100 y pico, no, 6.300. Pero está en el culo del mundo, hay que hacer un trekking de 8 días para llegar. Y por un terreno muy abrupto que no puedes llevar caballos, con lo cual tuvimos que contratar porteadores. Afortunadamente, como yo tenía ya muy buenos contactos allí, pues fue fácil que se apuntaran algunos de mis amigos y amigos de amigos para venir a darse la paliza a cargar todo nuestro material durante 8 días. El primer día sí que se podía hacer con caballos, pero a partir del segundo ya tenías que ir con porteadores.
El cuarto o el quinto día nos cayó un nevadón de la hostia que dijimos, ¿dónde vamos? Madre mía, si no hemos llegado ni al campo base. Este es el Kulu Eiger, una montaña súper chula que hay en el Parvati. Pero bueno, al día siguiente salimos para adelante con la nieve. Ahí en el camino aparece el Parvati Peak, que es el pico más alto de esa zona, tiene unos 6.700 o así. Y otros monstruos que iban apareciendo a cada recodo del camino. Es un valle súper largo que va remontando y al final llegas a una llanura enorme a los pies del glaciar, que es gigantesco también y que está rodeada de muchísimas cumbres. El año anterior había hecho un trekking con Carlos y habíamos cruzado un collado que es el Pin Parvati Pass y desde ahí habíamos divisado una montaña que nos gustó, que era el Pyramid Peak. Este año sí que ya habíamos conseguido nuestros permisos, íbamos con todo legal y el pico era ese. Éramos un equipo más pequeño este año, éramos 6, me parece 8, pero bastante competente. Aún así, no hicimos cumbre. Volvimos a hacer 2 intentos, pero bueno, la excusa, por decir alguna, es que la nieve estaba bastante cutre también. Y que nos faltaron las agallas para seguir para adelante, ¿no? Cruzar el río nada más salir de la tienda era muy agradable. Y pretendíamos subir por esta... Bueno, por aquí detrás a coger esta arista, pero nos quedamos a mitad de arista, no hicimos cumbre, ya os digo. Este es el Pin Parvati Pass, el paso que había cruzado yo el año anterior, desde que había tenido una vista preciosa de la montaña y dije, el año que viene a esta. Como ves, son expediciones de autor, absolutamente. Nosotros nos lo guisábamos y nos lo comíamos. Hicimos un campo de altura y de ahí para arriba. Y esta era la arista que queríamos alcanzar, pero que nos quedamos a mitad de arista. Montañas y montañas y montañas. El infinito Himalaya. Y además unos mapas que son escala 1/400.000, con lo cual dices, ¿y ese cuál es? En este cachito de 2 centímetros hay 14 montañas y viene pintada una. Pero bueno, esta, la nuestra, sí venía pintada. Por eso sabíamos que se llamaba así, claro. Esta tienda, que es una tienda que era de geológicas, que nos dieron al club y que nos la llevamos para allá y que allí sigue. La tengo guardada en Manali. Era una tienda que habían usado en los campamentos antiguos que hacían en la facultad y que ya la habían descatalogado, la iban a tirar. Y nos dijeron los del club, ¿queréis? Y nos quedamos con 2 o 3 y una nos la llevamos para allá y era la tienda cocina. Y ya os digo que allí sigue guardada en casa de mi amigo Mandas. Si algún día vais por allí, pues os la dejo, ¿eh? Pues al año siguiente volvimos a hacer otra, al Mentosa. En el Millar Nala, otra montaña, esta es bastante conocida, dentro de los 6.000 de la zona es de las más habituales porque tiene una vía normal sencilla y es, bueno, una de las más altas, 6.300 y pico. Y bueno, hay bastantes ascensiones referenciadas. La habíamos visto también desde el Tindrusi y dijimos, pues venga, pues este año al Mentosa. Bueno, pues os adelanto también que tampoco hicimos cumbre. Esta es una montaña que se accede muy bien, porque desde la carretera tienes un día de camino que hicimos con caballos hasta este pueblo que se llama Urgus,
Y desde Urgus tienes un solo día de ascensión, de camino, empinadísimo para llegar al campo base. Y la curiosidad de esta expedición es que cuando nos reunimos en Urgus a contratar los porteadores, de los 18 o 20 que lleváramos, el 80% eran mujeres, cosa que no nos había pasado nunca. Nunca habíamos llevado una mujer porteadora. Bueno, pues aquí eran mayoría absoluta. Habían todas chicas y 3 hombres y un niño que llevaba una garrafa de queroseno. ¿Veis ay, joder, ¿dónde es? Ese es el Mentosa. Queríamos hacer toda la lista, claro. Pero nos quedamos súper abajo porque este año sí que tuvimos un tiempo de mierda. Lo primero que había que hacer era cruzar ese inmenso glaciar, bastante roto, que es lo que nos llevó casi todo el tiempo de expedición, subir y bajar por ese glaciar. Llevamos un oficial de enlace que es una persona que designa al gobierno indio a las expediciones, que hace de acompañante de la expedición y de vigilante de que no hagas nada que no debas, que era este señor, y que lo primero que hizo fue caerse en una grieta. Era un poco paquete el tío, la verdad. Y se empeñaba, no, que yo quiero subir. Decíamos, que no hace falta, que tú quédate aquí con mandas, que te va a hacer unos guisos estupendos. Que yo quiero subir. Entonces, claro, se nos cayó en la grieta, le tuvimos que sacar. Afortunadamente íbamos encordados, con lo cual no cayó mucho. Le sacamos y ya decidió que sí, que se quedaba con mandas en el campo base. ¿Veis? El glaciar se las traía. Casi era lo más complicado de todo, porque luego una vez que llegabas al collado del Urgus Pass, pues ya era subir la arista, que bueno, tenía algunos tramos empinados, pero en general no se veía muy difícil. Llegamos al Urgus Pass, montamos el campamento y ya al día siguiente empezó a nevar. Y nos fuimos para abajo. Aquí estoy yo con el oficial de enlace diciendo, ¿pero dónde vas, hombre? Y entonces, pues nada, nos chupamos allí 10 o 12 días viendo nevar y cualquiera se volvía a meter en el glaciar ese con medio metro de nieve y con todas las grietas tapadas. Así que esperamos a que llegaran nuestras amigas las porteadoras, súper majas, y nos fuimos para abajo, dando por finalizada esta expedición. Ahí está Román, en el pueblo de Urgus. Este es el Pabrang, un monstruo que aparece por ahí también. Una montaña súper interesante. Un 6000 alto. Y esta fue la última que hicimos en el 98 al Dharamsura. Volvíamos al valle donde comenzó todo, en el valle de Tos. El primer pico que yo había escalado con mi amigo Josechu, pues era un 6000 desconocido, pero un poco más adelante en el glaciar hay 2 picos bastante conocidos que son el Dharamsura y Papsura. Los dos casi están en 6500. Y para allá fuimos, pedimos el permiso, nos lo concedieron y fuimos a intentarlo. Esto sí que era volver a casa, o sea, otra vez con la gente que Este es el pico. Y un campo base súper cómodo, al lado del río. Y un grupo muy majo, también. El Dharamsura. Y miles de montañas sin nombre. Montamos un primer campamento de altura en el glaciar. Joder, no me lo puedo creer. Ah, no soy yo, menos mal. Ah, pues entonces sí soy yo, soy el del curro. Ya se cansarán. Y un segundo campo de altura ya por encima de los 5500,
encima de unos seracs en un sitio que, bueno, era relativamente cómodo para estar en mitad de un glaciar bastante abrupto, ¿no? Este era el campo de altura y la cumbre ahí. Hicimos un intento Juan Jiménez y yo. Nos quedamos sobre los 6.100 o así. Íbamos un poco lentos, un poco tarde y además se metió la niebla, que luego fue un momento, la verdad que luego disipó, pero nos dio mal rollo y además yo iba con la paranoia de que me había dejado el frontal en la tienda. Y entonces cuando se metió la niebla, eran las 2, la 1 a lo mejor de mediodía, nos quedaban todavía 400 metros y entre la niebla y le dije a Juanito, vámonos, y nos bajamos. Pero luego volvieron Román y Josema, un chico de Euskadi, que se había apuntado a la expedición, y tuvieron un día estupendo, y además estaban súper fuertes los dos, y le dieron caña hasta arriba. Ahí ya la tenían la cumbre cerquita. Y ahí está Román en la cumbre con su camiseta del Fender Club. Organizamos una serie de conferencias, le llamamos Semana de Alpinismo de Ciencias Geológicas, que lo hacíamos en el Salón de Actos, no aquí. Esto es una pulla, los de Cludar. Hicimos 6, contando todas estas aventuras, pues mucho más en detalle. Y vamos a parar esto. Y claro, estamos hablando de que eran todo diapositivas, ¿no? Entonces, pues estoy deslumbrando, ¿no? Conseguimos que la facultad nos comprara un equipo que para aquella época era brutal, que eran 2 proyectores sincronizados con una mesa de mezclas. Entonces proyectábamos las fotos confundidos unas sobre otras y quedaba súper profesional, o sea, parecía pues, una peli de verdad, ¿no? Eso llevaba una cinta de audio que por un lado grababa los impulsos que daban la luz a los proyectores para que fuera fundiendo las fotos y por otro lado llevaba una pista de audio en la que grabábamos la música, la voz, lo que quisiéramos. Entonces lo ponías todo, montabas los 2 proyectores, los 2 carros con las 200 fotos, le dabas al play y eso funcionaba solo, era la hostia. Para la época era la hostia, no sé qué habrá sido de ese aparato. Igual sigue por aquí en algún rincón. Ya no vale para nada, pero solamente por verlo merece la pena. Bueno, y por último os voy a poner el audiovisual del Tindrusi, que yo no sé si esto va a sonar la música, porque eso no hemos probado, supongo que sí, ¿no? Sí. Vale. El volumen no sé cómo se... Que fue pues una de las expediciones que yo desde luego disfruté más o de las que me siento más orgulloso porque fuimos a escalar una montaña que habíamos visto de lejos y que le habíamos hecho una foto que nos gustó, que solicitamos el permiso y que nos dijeron, sois los primeros, adelante a por ella. Entonces, bueno, pues tuvimos la gran suerte, porque al final eso es una suerte, de apuntarnos esa cumbre como primera extensión para nosotros y para el Club de Montañas Geológicas. A ver si soy capaz, sin gafas. Sí. Can't run fast enough, can't hide, I can't fly. I'm struggling with the limits
just a first try. Just a first try. Can't hear what you say, can't see by the light. I'm struggling with the limits of this ordinary life. I'm just a first try. I'm just a first try. Can't say what I mean, I can't love from the heart, can't trust in the mercy and goodness in the world, can't learn to accept that it's alright to struggle with the limits of this ordinary life. Can't be just a first try. Can't be just a first try. Just a first try. You've been sleeping in a field, but you look real rested. You set out to outrage, but you can't get arrested. You say your image is new, but it looks well tested. You're lost without a crowd, yet you go your own way. You say your summer's gone, now the winter is crawling in. They say that even in your day, somehow you never could quite fit in. Though it's cold outside, I know the summer's gonna come again. Because you know what they say, every dog has his day.
misfits are everywhere. La 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 la. La 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 la. La 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 la. This is your chance. Here's a song for all the little men who get forgotten time and time again. Here's a message for the little guy, don't let the situation pass you by. You're in the middle while the big mouths fight. You get it from the left and the right, ain't it crazy? So get up off your easy chairs, we got lots to do out there, well, we Love's gone bad, right is wrong, don't know which side I'm on, really. Get up from the down you're in, come out of your holes, and let's see your faces. Get up out your easy chair. Get up, show 'em that you're there. Get up, put your ones out your shirt. Wise up to the situation. Somebody gotta get up and shout. Somebody gotta give us some clout. You're the one to make it all work out. It all depends on you. Get up off your asses, man. Don't let them think you're getting lazy. Get up out your easy chairs. We got a lot to do out there. Well, ain't we? Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Woo, woo, woo. Get up, get up. Whoa. Get up, get up, get Have you heard about the trouble throughout the land with the fascists and the left-wing militants? Other work executives are killing themselves, and the IRA are killing everybody else. Don't panic, don't lose control. Keep your head, keep a hold. Act normal, there's nothing wrong. Stay cool, just carry on. You gotta live life, be yourself. You can't live life for anyone else. You gotta live life, that's all you do. Nobody gonna live your life for you. Don't get depressed when you're reading the press about world revolution and social unrest. Try not to panic when you switch on the news and see the crooked politicians and the unemployment queues. It's only
Trendy intellectuals always take action for every cause that's ever been in fashion. Weekend revolutionaries protest and sing because they're dedicated followers of any old thing. They got every solution for every revolution. They live in the slums just like the poor people do, but they'd rather sniff coke instead of food. Right-wing fascists beat up the blacks, then they salute the Union Jack. We can't pretend there's nothing wrong, there's nothing in, so just carry on. You gotta live life for yourself. You can't live life for anyone else. You gotta live life, that's how you do. Nobody gonna live the life for you. That's all you do. Nobody gonna live the life for you. You gotta It was a matter of fact that when I paid all my tax, I held the world in the palm of my hand. And all of my debts were causing me to defect to a land of bananas and sand. So I ran, yes I ran, yes I ran to a foreign land. Here I am, here I am, here I am in a foreign land. I'm so glad we made it. I thought we'd never land. I grabbed all my cash and I decided to dash far away, far away, far away in a foreign land. Here I am. Muchas gracias, sois muy amables. Se podría apagar ya esto, ¿eh? Ya no tengo más fotos que poneros. No sé cómo, para que no esté molestándoos mucho, como queráis. Bueno, lo que más me gustaría contaros, básicamente también justificar un poco el título de esta charla, ¿no? Éxitos y tragedias. De los éxitos ya habéis visto que tuvimos éxitos y fracasos, como es normal en cualquier expedición. Y las tragedias, pues hemos hablado mucho de la tragedia de Rafa en el Everest, pero ese mismo verano estuvimos en los Alpes, habíamos sido un grupo numeroso de aquí de la facultad, del Club de Montaña, y algunos biólogos, y tuvimos un accidente también bastante grave, se desplomó una parte enorme del Dru, el que haya estado en Chamonix recordará esa aguja de roca maravillosa que preside el pueblo. Pues estaban Gerardo y otro chico, Emilio, estaban allí esperando para escalar la directa americana, cuando se estaban levantando del Ibaque estaba mucha más gente y se desplomó un cacho enorme de roca y mató a 12 o 13 personas
entre ellas Gerardo, que quedó aplastado por un bloque gigantesco. Y bueno, pues esa fue la primera de las tragedias, porque la de Rafa vino unos meses después. Nos tuvimos que enfrentar a esa primera tragedia. A mí me pilló en Chamonix, en el camping, y vino la policía, los gendarmes, a buscarme para que fuera a reconocer el cadáver. O sea, imaginaos el palo. Volvimos, continuamos un poco con nuestra vida y animamos a Rafa todo lo que pudimos para que fuera al Everest con la mayor de esas energías, y allí se quedó. Y luego, posteriormente, muchos años después, bueno, esta época acabó, dejamos la universidad, dejamos el club y seguimos con nuestras vidas. Román y yo nos hicimos guías de montaña y los dos estuvimos muchos años trabajando juntos con una empresa que formamos y luego por separado, cada uno con sus clientes y con sus historias. Yo he seguido trabajando en India otros muchos años porque me encanta. Esa zona del Himalaya me parece que es un puñetero paraíso y todo el mundo al que he llevado allí a conocerlo, ya sea escalar una montaña o hacer un trekking, creo que lo ha disfrutado muchísimo. Y Román se especializó más en alta montaña y en esquí de alta montaña, y hace 7 u 8 años se lo llevó una luz también en los Alpes austriacos. Iba guiando un grupo y una luz le sepultó a él y a otra persona. Entonces, bueno, pues de un grupo de 10 personas que comenzamos esta aventura en este club y contando con los amigos del club vecino, pues 3 se nos fueron de manera trágica en la montaña, ¿no? Si de alguna manera me cabe el consuelo de pensar que fueron 3 accidentes inesperados e imposibles de prever, ¿no? Hicimos muchas locuras, pero salimos de todas con bien. Y fueron 3 avalanchas, o 2 avalanchas de nieve y un desprendiendo de rocas, los que se llevaron la vida de nuestros 3 compañeros. Entonces, por eso quería titularlo así, porque, bueno, lo hemos pasado muy bien, hemos hecho cosas geniales, hemos disfrutado como enanos, pero también hemos perdido a 3 muy buenos amigos. La montaña es así, no quiero asustaros. Hay que perseguir los sueños de cada uno y nunca sabes dónde te puede venir la muerte, si en una montaña o cruzando un paso de cebra, pasa un descerebrado, ¿no? Y por último también me gustaría decir que todo lo que os he contado y lo que habéis visto han sido las experiencias que yo he tenido en este club, que creo que me cambió la vida, que yo aparecí en este club siendo un chavalito de 19 años con sueños de montaña pero muy modestos y acabé conociendo a gente que me hizo soñar con cosas mucho más grandes y compartirlas con ellos fue maravilloso. Entonces yo siempre digo que no acabé la carrera de geología, no me hice geólogo, pero venir a esta facultad y a este club me hizo tener una profesión, que fue durante casi 25 años de mi vida, de lo que he comido, de las montañas, ¿no? Entonces, que bueno, que la vida da muchas vueltas y que nunca sabes por dónde puede venir el futuro, pero que para mí este club de montaña me cambió la vida sin duda. Y también mencionar que no solo estas actividades de las que yo fui partícipe en primera persona se llevaron a cabo aquellos años. Había una cordada también, Nacho y Andrea, que escalaron muchísimo, estuvieron en India también escalando en el Bhagirathi, en una montaña de roca brutal, estuvieron en Mali en el Kagatondo, estuvieron en Yosemite. Había más grupos de gente haciendo cosas muy interesantes, no solo los que habéis visto. Pero de esos no tengo fotos y no están aquí para contároslo. Así que, bueno, creo que con esto os he contado todo lo que os quería contar.